¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa de entrevistas de La Planta Films, donde exploraremos un aspecto de la cinematografía que no siempre es el más platicado, el más vistoso, pero que es fundamental, de fundamental importancia. Estamos con una persona, un amigo, un cineasta muy querido para acompañarnos en esta plática. Él es Daniel Rojo Solís, quien trabaja principalmente en esta área increíble. Por favor, acompáñenos en esta experiencia. Muchas gracias. Daniel, bienvenido, amigo. Artur, qué gusto. Qué gusto verte aquí. Yo sé que no se te hacía la mejor idea del mundo, Los sonistas no solemos como florecer frente a la cámara, ¿sabes? pero eso está mal. Justo te tienes que ocultar de la cámara, ¿sabes? Sí, yo te decía, ¿no? Que también los fotógrafos, pues siempre están como atrás de la cámara, más bien. Ujú. Pero no, pues aquí, aquí no. Está bien, está bien, está bien. Está bien, pues, o sea, hay que, bueno, aquí es un espacio seguramente para personas que queremos entender, ¿no? Que cuáles pues todos los aspectos del fenómeno cinematográfico Ujú. y al final pues son personas que lo hacen y personas muy especializadas. Se requiere mucha práctica, mucha formación, muchos, pues muchos, muchas cosas, ¿no? Mucha Sí, muchas valentía, yo creo también, ganas. muchas ganas, sí, Sí. exactamente. Nosotros fuimos compañeros en la Escuela de Cine de la UNAM, Ujú. ahí nos conocimos, donde estudiamos hace muy poco. Leve, un par de décadas nomás. Un par de décadas nomás. Somos parte de este gremio y bueno, a ver, si quieres para empezar por algún lugar, cuéntanos por favor el sonido para el cine, el sonido para las películas. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su complejidad? ¿Cuál es su magia? Tú que estás Ujú, encaminado dentro de ese territorio tan increíble, ¿no? ujú. Sí, híjole, es un lugar común, ¿no? Este de que las películas, la mitad es la imagen, la mitad es el sonido. Pero yo creo que no, yo creo que el sonido opera de manera integral con la imagen, no lo puedes separar. Y lo que tiene de magia, que me gusta, ¿por qué no? Es que ocurre en un plano, inconsciente. Bueno, mucho menos latente que la imagen, pues, ¿no? Como el efecto que crea el sonido cinematográfico en el espectador ocurre en un lugar mucho más profundo, ¿no? En el que hay cosas lo decimos mucho, pues, ¿no? Los sonidistas, como es algo que se debe sentir más que oír, ¿no? De repente ciertas cosas que uno intenta hacer. Entonces, al operar en ese lado, se puede, se pueden hacer cosas de manera mucho más deliberada sin ser tan obvio, ¿no? Porque de repente sonoramente puedes intentar generar algo en el espectador que el espectador no necesariamente lo note, ¿no? Y entonces es un lenguaje que opera como en un plano diferente, pues, ¿no? Y encontrarle, es eso, requiere como es casi una intuición de repente, ¿no? Deja de ser una cosa racional, sino que tienes que, o sea, sí hay como un componente obviamente racional y muy técnico, pero de repente hay muchas cosas que son de sensación, digamos, ¿no? Atmósfera, sensación. Exacto, exacto, exacto. Atmósferas es con lo que uno juega mucho, pero de repente es o sea, el papel que juega la voz humana, pues, ¿no? En las películas, que es algo que también uno da por hecho, pero la manera en que suena una voz es determinante, pues, ¿no? En la manera en que un espectador lee una escena, ¿no? Una película, por Claro, ejemplo, ¿no? claro, claro, claro. Ujú. Desde la forma que está grabado, luego la forma como está editado. Ujú, ujú. La manera en que suena en los espacios acústicos, la manera en que cualquier elemento sonoro está situado en el espacio en el que está, en el espacio realista de una escena o en el espacio totalmente fuera de la realidad que se le pueda dotar, ¿no? Y que tiene que ver con reverberación, con volumen, con, un mon- con ecualizaciones, con un montón de factores ahí, ¿no?
Con las herramientas propias del sonido, ¿no? Ajá, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Puede haber veces, no sé, que un personaje se esté volviendo loco y la manera como te enteras es porque el sonido está Ujú, haciendo ciertas exageraciones. ujú, y que de repente lo que puede ser una exageración visualmente, una exageración sonora no necesariamente se registra como tal. Y de repente no se trata como de hacer cosas muy explícitas, sino que de repente un enrarecimiento por ahí prácticamente imperceptible sí genera una cosa diferente, Un ¿no? estrés, una inquietud. Exacto, 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 exacto. Sí, es un campo abierto para hacer un montón de cosas. Y de repente eso, uno tiende como en el quehacer a pensar eso, de que el sonido acompaña a la imagen o la complementa, pero en realidad la dota de otra vida y de otro significado, pues, ¿no? Y en ese sentido es en el que juegan juntas, pues, ¿no? No va por su lado, ni la imagen ni el sonido, sino que van juntas. Pero eso, te digo, como que uno tiende a pensar en como que eso no suena realista, pero de repente como el realismo no es el objetivo, pues, ¿no? Claro, hay cosas, alcanzar algunas verdades Ujú. estéticas Ujú. muchas veces no va de la mano del realismo. Claro, claro, y tiene uno como un campo mucho más abierto, ¿no? En el sonido para hacer eso, pues, ¿no? Y te digo, de una manera que, que a diferencia de la imagen se puede exagerar, se puede caminar por un camino más, pues, no sé, no es más libre, pero sí de repente hay un montón de elementos que puedes incorporar para lograr un cierto efecto, ¿no? Claro, claro. Por Ujú, ejemplo, un director va a leer un guión. Muchas de las cosas que dice el guión, pues de los diálogos, las principales acciones, los principales rasgos del personaje. Pero hay muchas cosas que el guión no dice, ¿no? ujú, Y que eso se lo tiene que inventar el director, ujú, sacárselo de la manga todo lo que el guión no dice, ujú, ¿no? Visualmente hablando. ujú, Entonces, pues efectivamente, ¿no? En un guión no caben tantos detalles como lo cabe en una versión fotográfica de algo, ¿no? ujú, ujú. Pero en el sonido creo que esto es siguiente nivel de complejidad. O sea, tú te encuentras en los guiones, me imagino que sí, en los guiones profesionales, cada secuencia tiene una descripción sonora. No, 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 normalmente Entonces no. todo eso cae en el campo de tu propia interpretación, de tu propia creatividad. Y del director o la directora, ¿no? O Claro. sea, hay guiones que sí, hay guiones que son muy acotados en lo sonoro y digo, la verdad que son los, digamos que el éxito sonoro de una película o que logre o que al menos pretenda jugar narrativamente con el sonido no proviene, no ocurre mágicamente en el diseño sonoro, sino que proviene como de una concepción sonora desde la escritura a menudo, ¿no? Claro. O desde la puesta en escena, pues te acaban en la puesta en sonido. Si un proyecto está planteado para narrar sonoramente, se va a poder narrar sonoramente, ¿no? Si no, el sonido ahí sí funciona como un mero acompañamiento a la imagen, ¿no? Es difícil si no hay un planteamiento como dotarlo de sentido cinematográfico al sonido. Pero digo, los mejores directores, o no sé si los mejores, pero hay directores con mayor noción sonora que otros. Y no hablo de una cosa técnica, ¿no? De conocer herramientas o equipo o algo, sino la posibilidad de narrar con sonido. O sea, cuando doy clases, cuando hablo con directores incipientes o guionistas incipientes, siempre es como, está este ejercicio de visualizar cada secuencia, imaginar cómo se ve. Creo que sonoramente hay que hacer lo mismo. No tiene que quedar en el guión, ¿no? Pero sí cada escena, creo que sí es importante hacerse la pregunta, ¿a qué quiero que esto suene? ¿O qué quiero generar con el sonido en esta escena, ¿no? A veces es como nada, pues, como un realismo, como una cosa de lo que está ocurriendo, lo que está pasando, pero a veces dentro de eso es, bueno, hay un subtexto ahí sonoro en el que podemos jugar, en el que quizá es una conversación en un departamento que pareciera totalmente como plana, pero quizá el ambiente puede generar algo, pues, ¿no? De repente cierta quietud puede generar tensión, ¿no? O de repente cierta cosa en los ambientes como de ruido también puede generar algo, pues, ¿no? Y hacer ese ejercicio, más allá de que vaya a ser el resultado final de la película o de la escena, creo que vale la pena porque a ti como director, como guionista o como director, te hace
que te hagas la pregunta, pues, ¿no? Y de ahí creo que surgen posibilidades o surgen ideas, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso, no es chamba de nosotros como sonidistas, pues, ¿no? O sea, sí lo es eventualmente, pero creo que tiene que venir desde antes. Bueno, a nivel propuesta sonora, digamos, cuando haces la carpeta de un guión o así, estar con un sonidista, pues el Ayuda, mejor posible, ¿no? ayuda, pero insisto, creo que desde el guión tiene que venir, ¿sabes? O sea, simplemente la posibilidad de narrar fuera de cuadro, pues, ¿no? Que con sonido se puede hacer mucho más. Eh, a veces no se lee, ¿no? A veces Sí, está pensado, pero no es algo que sea explícito en el guión, entiendo. pero que en la puesta en cámara te das cuenta que hay una puesta en sonido y que sí, sí hay la pretensión de generar algo, ¿no? Sonoramente. Sí. Sí. Claro, o sea, hay un lugar en el cine que es el lugar de afuera del cuadro, el Ujú, lugar en off, ujú, que también la imagen participa de eso, pero en realidad es en gran parte territorio del sonido, ¿no? ujú, ujú, Y ujú. eso pues queda construido hasta donde le dé la imaginación, digamos, a cada película, ¿no? Sí, pero es una cosa que, insisto, surge desde la concepción y, bueno, en este caso sí, sobre todo, pues desde Claro, el rodaje, ¿no? O sea, si todo el tiempo tienes esos personajes, todo lo que está ocurriendo está aquí en el cuadro, sí. ajá, pues estás desperdiciando todo lo que está afuera, ¿no? Ah, y esa noción nos la puede dar el sonido, es una noción yo creo muy profunda, ¿no? Sí, claro, en el cine el mundo está contenido, pareciera que el mundo está contenido por cuatro paredes, ¿no? Sí, Y el mundo no es así, pues, ¿no? sí. El sonido tiene una plena conciencia del espacio en off, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Sí, 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 sí. Y de ahí es de donde se pueden generar muchas cosas dentro de lo diegético, dentro de lo que sí ocurre como en la realidad de la película, pues, ¿no? Sí. Simplemente por no hablar de lo que De cosas ya de su propio camino del sonido que también puede Exacto, tenerlo, ¿no? exacto. Y que hay una línea delgada entre lo que está ocurriendo en el universo de la película y lo que ocurre afuera, entre lo diegético y lo no diegético, ¿no? Y el sonido es muy rico porque se puede jugar mucho con eso, ¿no? Claro, claro. Y tienes también la música dentro del sonido, ¿no? Es una Claro, parte de. claro. O sea, el sonido es más, pero la música como una herramienta en sí misma poderosísima, Sí, también juega, ¿no? Hay claro. veces que la frontera es muy difusa, ¿no? Entre los sonidos que funcionan de una manera musical también. Claro. Sí, es medio broma entre diseñadores sonoros de que la mayoría somos músicos frustrados. Yo no soy músico, por ejemplo, ¿no? Algunos sí son músicos, otros no, Sí, pero todos, por ahí hay cierto quizá primer encuentro con el sonido, ¿no? Y de repente muchos de los mejores diseñadores, pues tienen esa noción musical, pues, ¿no? Y sí pueden como sí. complementarlo. En mi caso, que no lo soy, músico, a mí me gusta trabajar de la mano de los músicos, porque Ujú, de repente sí ocurre en la postproducción que son caminos separados y que mm, se encuentran ya al final, ¿no? Y de claro, repente estás trabajando una escena y te encuentras con que la música iba por otro lado y te das cuenta ya hasta el final, ¿no? sí. Entonces, cuando se puede hacer esa colaboración en paralelo desde lo antes posible, pues sí pueden alimentarse mutuamente o de plano conjuntarse, pues, ¿no? Sí. Sí, sí. Increíble el cine, ¿no? Que pueda juntar todas estas cosas, que por separado son tan poderosas. El Ujú, cine mudo, la ujú. música o las propias narraciones, sonoras. Claro, Que se puedan claro. juntar en la misma película, pues es casi que un futurismo, ¿no? O sea, por eso el cine abarca tantos espacios Claro, de la vida de la sociedad. claro. Y oye, lo del sonido me deja una reflexión ahí flotando que tiene mucho que ver también con una conciencia que no se logra también a la primera o tan fácil de la importancia del sonido, que tiene que ver con la experiencia cinematográfica como una vivencia, como si fuera algo real que estás viviendo, digamos, cuando ves Ujú, una película. ujú, Entonces el sonido realmente te ubica en esa realidad, como que la imagen, cuando ujú, estás escuchando la imagen con su sonido directo, ujú, te conecta a esa vivencia, ¿no? Sobre ujú, todo cuando hay un diseño tecnológico en estas épocas para salas de cine, ujú, donde la experiencia es muy total, ¿no? Es una ujú, pantalla ujú, gigantesca, hay muchas ujú, canales de audio, ujú. ¿no? Sí, claro, el surround, ¿no? El surround o el Ajá. Atmos, inclusive, grandes tecnologías que Sí. Que sí pretende esa, como engañarte, ¿no? Lo más posible. inmersión, ¿no? No, Eso. es la idea de la inmersión, que sí es muy enriquecedor, finalmente, poder
O sea, porque es todo otro plano de herramientas, ¿no? Eso. Que provee la tecnología y la exhibición, ahorita como es, para generarla. La cosa es que, pues, no lo es todo en tanto que, digo, muchas películas, la mayor parte de nuestro consumo de películas ahorita, tecnológicamente también, pues, ocurre como En la tele, en tu casa. exactamente, en el mejor de los Sí, casos, ¿no? sí. Seguro, muchas veces, o sea, digo, yo no lo recomiendo, pero no, o sea, ver la película Es en un muy lo teléfono, normal. pues, Ah, ¿no? ya, bueno, Ajá, cosas también. de ese tipo. Sí, claro, o sea, Ahora, en tu teléfono la estás viendo en sonido estéreo o mono, ¿no? o Depende, mono. ajá, En depende tu del teléfono. casa, Ajá. lo más común también En es así. estéreo, ¿no? Claro, en En una estéreo. tele estéreo, A menos sabes. quien tenga su sistema como de home Sí, theater, exacto. que puede tener 5 o 6 canales. Exacto. Sí. El Pero en la sala cinematográfica ya cambia radicalmente la Sí, sí, experiencia. sí, sí, en el mejor de los casos, porque también al ser todo esto, este mundo un poquito, no, mucho menos legible, de repente no hay el cuidado en las salas, ¿no? Como de la reproducción fidedigna del trabajo que se hizo en las salas de mezcla. Pero bueno, el objetivo, cuando uno trabaja una película, pues sí, la idea es que suene lo mejor en ese contexto, ¿no? En el contexto inmersivo, en el contexto de una sala de cine que suene perfecto, Sí. pero que debes no olvidar que realmente el público, mucho público, la mayor parte del público probablemente la va a ver en otras condiciones, ¿no? Entiendo, entiendo, entiendo. Ajá, ajá. Pero al final el trabajo de alguien que diseña sonido para las salas cinematográficas, digamos que si fueras pintor, es como pintar un mural, por Ujú, ejemplo. ujú, O sea, ujú, el nivel de cuidado y de detalle que hay que tener para hacer diseño sonoro para películas de ujú. largometraje para salas cinematográficas Sí, es gigante. O sea, sí, sí, sí. eso es lo que estaría padre también expresar, ¿no? Que Ujú, llegar a esa gran paisaje sonoro que es una película sí, de largometraje para proyección en salas. ujú, Normalmente uno no piensa en eso. Es difícil de imaginarse el grado de especialización que hay sí, para sí, tecnologías que son bastante avanzadas y para generar una experiencia como sí. la que hoy se es normal para cualquier persona, para cualquier espectador, ¿no? Sí, independientemente de la salida y de cómo la va a ver realmente el público, el grado de, pues, de minuciosidad que implica, ¿no? Que de repente llega un punto cuando ya trabajaste mucho en la película que, o sea, que ya le estás haciendo cambios, eso nadie lo va a notar, ¿no? Pero realmente sí, o sea, sí hay cada cosita que suena está haciendo algo, pues, ¿no? Y sí, sí, es cierto, coincido que no mucha gente sabe el nivel de detalle, pues, ¿no? O sea, de elementos sonoros y de la manera en que están intervenidos que conforman una película. Y digo, hay una riqueza ahí, porque como dices, digo, la analogía con el muralismo me gusta, porque de repente sí es un monstruo, o sea, si tú ves una sesión de productos de una película, es un monstruo, y cada cosita está en el lugar exacto, pues, ¿no? Y una cosa que salga del lugar ya se salió del lugar. Sí, 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 sí. Y es muy loco porque también tal atención al detalle genera, o sea, una película puedes nunca acabarla, ¿sabes? O sea, puedes estarle moviendo y moviendo y moviendo Porque es y normal que haya moviendo. una cantidad de detalles Exacto, abismal. exacto. Y de repente, pues esto puede estar un poquito más alto, esto puede estar más bajo, esto puede estar allá en vez de acá, ¿no? Pensando Sí, en el sí, sí. surround. Y hay como un trabajo también que da la experiencia también de entender en qué momento ya acabaste, pues, ¿no? Te digo, puedes no dejar de tocarle una película. Y ahorita oigo películas que he hecho y digo, ay, eso no lo hubiera, ¿sabes? O sea, que le quiero corregir cosas, Sí, pues, ¿no? sí, claro. Ajá. Siempre queda como abierta la posibilidad de Sí, seguirle moviendo sí, sí, algo. sí. El chiste es encontrar ese momento en el que, ahí está, ya no le muevas, ya, Es ¿no? difícil, ¿no? O sea, Es llegas a donde difícil, te da sí. tiempo, yo creo. Digo, es similar a la escritura y a muchas otras Claro, cosas, ¿no? en ese Pero sí. sentido. Sí, digo, pero incluso en un contexto en el que tienes todo el tiempo del mundo y tienes todas las condiciones para trabajar, sí, sí, sí hay que encontrar el momento exacto en el que, ok, ahí es, ¿no? Sí. Sí. Es eso, no es tan explícito a veces, opera en otro nivel lo sonoro y de repente lo que me suena bien a mí te puede sonar mal a ti y ni siquiera ya está en una cosa de bien o mal, sino como un poquito mejor, ¿sabes? Claro. O que si realista, o que si no realista, o que, ¿no? Cómo suena una puerta, pues, ¿no? Sí, Puedes sí. clavar
horas y horas en cómo suena una puerta. Y tiene que ser muy preciso, ¿no? Porque te cambia todo. Si cualquier Sí, cosa te cambia todo. Parece que no. es eso, sí, pero es eso, me retracto con el bien o mal, porque es que no es que suene bien o mal necesariamente, pues suena diferente, pues, y Sí, genera algo diferente, claro. Y ¿no? las opciones son muchas. Simplemente si me va a llamar la atención o no, como espectador, cómo suena esa puerta. De entrada. Ujú, nomás eso. Si va a estar en el primer plano o va a estar atrás Exacto. del primer plano de la Ujú. atención, ¿no? Exacto, y que puede ser, ok, es que esa puerta es de un personaje que va a jugar y que es muy importante causar expectativa en el espectador, o es una puerta que nomás está ahí, o es una puerta que incluso no quiero que suene, pues, ¿no? Por dar un ejemplo muy Claro, rudimentario. y todo eso no está en el guión de nadie. Nunca, no, no, no. Sí. Y eso es lo que también es muy enriquecedor y hay ciertos directores Es que el lo nivel creativo explotan. de todo esto, ¿no? Ujú. Ujú, ujú, de que esas cosas surgen, pues, ¿no? Y te da herramientas, en este caso no solo como trabajador del sonido, sino como director o directora, ¿no? Que bueno, aquí puedo generar algo. Esto no se me había ocurrido, pero aquí puedo generar algo. Sí, sí, sí. Expectativa, atención, lo que quieras, ¿no? Claro, claro, claro. Ujú, y eso es como lo enriquecedor también. Sí, está increíble, ¿no? Ver cómo las herramientas que existen para el sonido son pues infinitas, o sea, es hasta donde te llegue la imaginación, ¿no? La Sí, música lo demuestra, pues, como sí, de sí, uno de los sí, medios, sí. probablemente como el medio más sintético que existe, ¿no? Completamente, Sí, sí, completamente. sí. Es muy padre trabajar con música, ¿no? De repente eso, cuando hay música. Digo, ahorita las películas, bueno, no, o sea, iba a generalizar de que tienden a como preferir no tener música incluso, ¿no? Ok. Como obviar la música diegética. Ujú. Y digo, hay películas a las que le viene bien, hay otras que no tanto. A mí me gusta mucho, mucho trabajar con música, sobre todo como dentro de la diégesis, ¿sabes? De lo que suena en el universo de la película incluso cuando son rolas, incluso que ya topas o que ya te generan algo, poder manipularlas, poder hacerles cosas, poder como reverberarlas, poder jugar con ellas, es padre, es padre. Claro, claro, Ujú. claro, claro, y pues sí, también se hace mucho, ¿no? Vaya, en el cine comercial, pues es muy musical, ¿no? También. Sí, 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 Claro, claro. claro. Y llegando a niveles muy artísticos en la edición de rolas, ¿no? Sí, 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 Como sí. Deadpool con Madonna. Claro. Sí, sí, sí. Sí, pero en cualquier contexto, pues, ¿no? De repente la música que está sonando en una radio por allá y que de Sí. repente crece. O sea, la música es magia. La Total. música, pues, o sea, muchos directores eso no la quieren usar porque sienten que es como un atajo, pues, ¿no? Pero Claro, es como un pues, efecto. ajá, casi que Ajá. como trampa. Sí. Lo cual tampoco está mal, ¿sabes? El cine, pues, es puro artificio, ¿no? O sea, está bien. Y te digo, uno como músico frustrado, es bonito poder relacionarse con la música. Tienen muchos vasos comunicantes con un músico, ¿no? O sea, muchas de las chácharas que utilizan son las mismas. Ujú, ujú, Devices ujú, para micrófonos, grabadoras de ujú. audio, Sí, 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 estudios sí. de grabación, Sí, sí, Pro cómo no. Tools, computadoras. Cómo O no, sea, se cómo no. parece mucho, pero claro, claro, no es lo mismo, ¿no? Sí, Pero sí, sí sí, están sí. muy emparentados. Y Sí. también el hecho de que lo que un diseñador sonoro hace es una pieza que entra por las orejas y que tiene Ujú, una duración, ujú, ¿no? ujú. Sí, sí, sí hay mucho en común. Sí hay mucho en común y te digo, es muy. Es muy disfrutable poder como justo integrar cosas, pues, ¿no? Y digo, Sí, hay música que es así, ¿no? Que interviene con sonidos, que está intervenida por sonidos, ¿no? Que no necesariamente claro, musicales, claro. pero justo esta chamba, es como muy deliberado la manera en que eso ocurre, ¿no? Claro, Ujú, claro, claro. Sí, se ujú, hace desde hace, bueno, un tiempo, pero pues era revolucionario, ¿no? Como poner sonidos en los discos. ujú, 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 Padrísimo ujú. también. Claro, claro, Sí, claro, son claro. mundos que se están constantemente, contaminando entre sí también, ¿no? Sí, 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 sí. Y desde esas cosas que también tienen que ver con la planeación de una película, porque también ocurre, ¿no? Que de repente la música entra como un último etapa en la que incluso se consigue quien haga la música en una fase final. Sí. Y creo que las películas que más éxito sonoro tienen, bien, traen un trabajo desde antes, pues, ¿no? Claro, en el guión, ¿no? De Tarantino, de Pulp Fiction, igual Por ya decir, vienen un par de sí. rolas, un par Sí, de... ajá, ponle, por ejemplo, Sí, pero simplemente como la presencia de un músico desde una etapa inicial, como ponle, ¿no? De la escritura del guión, hay veces que sí, pero claro. desde el rodaje, desde los dailies, desde los primeros cortes, donde ya se generan maquetas, donde se entiende hacia dónde va sonoramente y musicalmente la película, genera posibilidades narrativas, pues, ¿no? Claro, Y, claro, y claro. digo, tiene sus trampas ahí también, ¿no? De repente la música maqueta, la que se plantea solamente como para edición, se convierte como ahí en una muleta porque de repente ya estás
te habitúas a ella, ¿no? Sí. Y a la hora de que se convierte en la música real ya es como, la sientes rara, Sí. ¿no? Pero bueno, pero si ese trabajo es colaborativo desde el principio, suele ser más enriquecedor, ¿no? Qué chido. ¿A Ujú. ti cuáles películas te gusta más hacer en este sentido? ¿O cuáles te ha gustado más hacer? Híjole, pues bueno, también como yo hago sonido directo y diseño sonoro, que son cosas, digo, hermanitas pero distintas, Claro. en la filmacha, todo esto, o sea, a mí me encanta, yo prefiero hacer docu, la verdad que docu ¿Documental te gusta hacer? es muy divertido. He conocido muchos lugares haciendo documental y hay una cosa en la que también tu chamba es o sea, en la ficción la chamba sonora siempre, no es deseable, pero siempre es regrabable finalmente, ¿no? Ujú. Y en el docu no, en el docu es lo que es y es como Es un documento. genera algo, pues, ¿no? Que lo que está ocurriendo ahorita es la realidad que estamos retratando y es esto, y no hay toma dos, pues, ¿no? Normalmente. Eso. Hay cierta cosa emocionante en eso y en conocer gente, no sé, la ficción puede ser divertida, pero también es como más abigarrada toda la infraestructura alrededor a ella, ¿no? Hay veces hay películas que sí he disfrutado mucho filmar de ficción, pero como en general es para mí mucho más disfrutable hacer documental. Y en cuanto a la postproducción, es que depende, ¿no? No podría decirte que un tipo de película en Ok. particular, Que pero prefieras que te caiga cierto tipo de película. me gusta que sea campechano, ¿sabes? Exacto. O Lo sea, variadito de la chamba es sí, lo padre. por ejemplo, no he hecho mucha comedia, pero Ok. cuando he hecho comedia me parece muy disfrutable porque de repente justo lo que uno puede generar como hacia el humor y hacia la comedia dentro de lo sonoro es padre, porque no lo notas hasta que estás ahí, ¿sabes? Y que de repente Ujú. como un acentito, digo, no un acento como un poing o algo así, no, no, o sea, pero, ok, esta puerta, la manera que sonó esa puerta que cerró ese Sí, personaje, sí. le puede alimentar mucho un chiste, pues, Entiendo, ¿no? entiendo. Entonces, es eso, me gustaría hacer más comedia, pero de repente, o sea, insisto, es como lo bonito de esta chamba y sobre todo el sonido, en una cosa muy pragmática, es que uno brinca de un proyecto a otro, así con mucha facilidad, y entonces Claro. pues sí, te hace conocer un montón de cosas y entender otro montón de cosas y trabajar, entender también lenguajes, pues, ¿no? Ujú. Entonces, ahorita estoy haciendo un docu y una ficción y un experimental al mismo tiempo, ¿no? Entonces Ujú. está padre porque, Ujú. sí tienes que como que reconectar con cada cosa de una manera diferente, pues, ¿no? Qué Ujú, chido, qué padre, ujú. qué padre. No como yo que llevo dirigiendo 6 años una película, Exacto, ¿no? Tú en los últimos 6 años te echaste un exacto, chingo. exacto. Y en el directo, yo empecé haciendo directo, post la empecé más tarde. Me encantaba eso, ¿no? Estas 2, 3, 4 semanas, quizás hasta más, en un proyecto y de lo acabas y al día Ya lo que sigue. siguiente ya estás Eres en libre. otra, eres libre, uno, y si no, ya estás en otra realidad completamente, pues, Ya, ¿no? Ajá, bien sí, chido. sí, 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 sí. ¿Cómo se te ocurrió ser sonidista, mano? ¿Ya lo traías desde antes de entrar al CUEC? No, ¿O hombre. no? Ahí, Para ahí, se nada. te, ahí dijiste esto está bueno. O sea, sí, sí, era como, es que cuando yo entré al CUEC era un poquito a aprender a hacer de todo y como a ver qué me gustaba, Exacto, ¿sabes? sí. La cosa es que en el CUEC yo no hice tanto sonido, o sea, sí hice, pero no No, fue lo no, que no hice fue lo que más. llevaste principalmente. No, no, lo que más hacía era asistencia de dirección, por alguna Asistente de razón, dirección. sí, Es que siempre te sí, has sí, sí. llevado muy chido con todos también. Eras un buen. Para Eh, ese puesto estás bien. Sí, y digo, eran puestos que no necesariamente nadie quería, entonces Ya. cuando yo llegué al CUEC, era como, pues, no es que tuviera nada más que hacer, yo venía de Tijuana y tal, entonces, pues, que hice un rodaje, sí, ¿no? Y Claro, iba, pues a iba a todos jalar los a todo. rodajes, ajá, Claro, claro. ajá, y como que me agarré ahí, Y te dirigiste tus buenos cortos también. sí, sí, me dije mis cortitos, pero sí había cierta cosa con el sonido, creo que desde la música, ¿sabes? O sea, como Ajá, ya. Por desde lo ser tan sonoro. melómano, siempre has sido muy melómano, ¿no? Puede que, o sea, sí, yo creo que sí va por ahí. Ujú. Pero no le agarré el gusto, o sea, recuerdo mis ¿Cuándo le primeras, agarraste el gusto? después ¿Cuándo de la fue? escuela, Eureka. después, sí, después Ok. de la escuela, porque en la escuela de repente sí empezaba a hacer sonido y me jalaban para cositas y empezaban a salir chambitas de sonido y recuerdo sí cagarle espectacularmente, así arruinar cosas, ¿no? Así Sí. mal y de no vuelvo a hacer esto en mi vida, ¿sabes? No vuelvo a aceptar algo de esto.
Pero pues cuando le entendí, ¿sabes? O sea, yo creo que, bueno, en los programas, en las óperas primas fue cuando le agarré ¿Mente la onda. Revolver? No, en El sueño del Maracame. Sueño el En El sueño del Maracame. Maracame. Muy buena peli. Sí, ahí filmando en la sierra, ¿no? Y de repente está grabando un águila, así yo solito grabando un ambiente, un día de descanso. Y estaba el águila, él estaba grabando. Esto es maravilloso, ¿sabes? O sea, me puedo dedicar a esto feliz de la vida, Oye, ¿sabes? ¿el águila quedó en el corte? ¿Quién sabe? Habría que Ya no se preguntarle a sabe. Alicia. No sé, buena Está bien. pregunta. Buena pregunta, buena pregunta. Ya, ya. Pero sí, con Mente Revolver fue que aprendí a postproducir, ¿no? Entonces, en ese Mm. sentido, y también es eso, hacer sonido directo digo, obviamente es un arte, pero yo siento que le entendí hasta que empecé a hacer postproducción. Ya que viste tus archivitos Y ya en ya, el ya Pro que vi todos Tools, mis ¿no? errores. De hecho, sí, o sea, te haces mejor sonidista teniendo noción, ¿no? Claro. De qué ocurre después. Pero sí, sí, y es cuando ya empiezas a manipular el sonido y a entender que estás generando cosas distintas, Sí, como con pequeños cambiecitos ya. y ahí es cuando, ok, sí es un... tú sabes que es un lenguaje, Una pero ya que herramienta lo poderosa, entiendes, claro, sí, claro. está cabrón, sí. Sí, Mm. ahí la verdad que las óperas primas del ENAC, del CUEC, sí van con una beca absoluta. Ya. Ujú, ujú, sí. Qué chido. Yo me acuerdo cuando leí el libro de Larson, que Ujú, alguna vez nos dio clases ujú, Samuel Larson, ujú, un libro excelente que tiene, ¿no? ujú, Y ahí empecé yo y a conseguirme librerías de sonidos y todo y entender, ¿no? ujú, A abrir como todo ese panorama ujú. que es realmente, wow, pues que como bien dices, puede ser un arte, ¿no? Sí, No sí, lo sí, es sí. siempre, pero puede No, no, serlo. no, 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 no Tiene puede esa... ser muy rudimentario. Claro. Pero sí, se puede enriquecer un montón. Oye, con tu experiencia también se ve que es muy importante que, por ejemplo, entre el sonido directo y la postproducción del sonido. Ujú, Sonido directo, obviamente son cosas diferentes. Uno es en el rodaje, con los actores o con los entrevistados, el sonido directo. La postproducción es ya que todo está grabado, ¿no? ujú, ujú. Pero no puede haber en estas épocas, yo creo que, vaya, un sonidista completo que no tenga una noción de todos estos procesos, ¿no? También. O sea, Eh, la postproducción ya es muy importante, ¿no? sí, digo, no, creo que no es tan común sonidistas postproductores, porque ambas cosas, pues, para hacerlas de una manera, ambas cosas requieren un grado de especialización que quizá no te da tiempo No entiendo. ¿no? Claro, es O sea, suficiente con una, claro. ese es como acá mi conflicto, ¿no? Como que Ujú. veo a los mejores sonidistas o veo a los mejores diseñadores o mixers y es como de, puta, es que estos güeyes lo hacen diario, Claro, pues todo el tienen un tiempo, callo. ajá, cada uno en su área. Sí, Yo estoy cómodamente como con un pie en cada alberca, ¿no? sí. Y me encanta porque de repente, después de hacer postproducción 6 meses, lo que más quieres en el mundo es que te dé el Sentarte sol, en... Ah, ya, sí. no salir Salir a a donde sea. algún O lado, orearte, ¿sabes? claro, Ajá. claro. Y después de un rodaje largo, o no, un Ajá. rodaje, se antoja un montón Estar estar, guardadito. sí, con aire acondicionado o Sí, de sí. perdida con una, sí, o sea, en una silla, básicamente. Sí. Entonces, o sea, a mí me gusta eso, pues, ¿no? Y te digo, me parece enriquecedor y es como, sí, como un esquema de vida que prefiero, ¿no? Pero al mismo tiempo sí es como, ajá, ¿no? O sea, te digo, la banda que todo el tiempo está filmando, pues ya tiene una serie de herramientas que es como, que para mí todavía son, no accedo a todas ellas, pues, ¿no? Dentro de fierros incluso, también por lo que implica Estar económicamente como con la armar tecnología nueva y todo. y armar esa infraestructura porque es caro, de Claro. ambos lados, ¿no? Ujú. Pero hay un know-how también, ¿no? Que uno va aprendiendo conforme va trabajando. Entonces eso, son cosas distintas. Y te digo, quienes son los más destacados, creo, estoy seguro, no es que hagan ambas cosas. A mí me encanta hacer ambas cosas. Y para mí un esquema Entiendo. ideal es hacer el sonido de una película y luego postproducirla con un equipo y lo que quieras, pero sí tener esta figura de director de sonido, ¿no? Que no es que exista como Qué tal, interesante idea, fíjate. pero está padre porque de repente tú llevas desde el principio como una noción de esta concepción sonora de la película, ¿no? E Sí, intervienes en ella desde el principio y desde que estás filmando sabes como hacia dónde va la cosa, ¿no? claro. Y cuando estás produciendo sabes cómo ocurrió y sabes con qué cuentas, ¿no?
Entonces sí, a mí Sí me hay gusta. películas que sí manejan el concepto de director de sonido. La verdad que yo siento que sí es algo, pues como que se ve en el panorama, ¿no? Porque Ujú, ujú, si está el director de fotografía ujú, y está ujú, el director de la cámara y de... ujú, ¿Por qué el director, por qué el sonido no es una ujú. dirección? Sí, y si el director de fotografía interviene en la postproducción, en la corrección de color, y siempre es Claro, una presencia, ¿no? exacto. Digo, y existe, la cosa es que normalmente, como pensando en grandes producciones, si lo hay, esa figura es alguien que coordina todo, ¿no? Ajá, No necesariamente que lo ejecuta, ajá, ¿sabes? sí, sí, Entonces, sí, pero sí. pues a mí me gusta Sí, sí, hacerlo. sí. Ujú. Entonces, ajá, ahí es como el, pero claro, creo que sí es una cosa que beneficia a la película, lo mismo que hablábamos del músico, de la figura de un músico que Sí, entra desde el principio, sí. pues también, ¿no? Director musical. Ajá, ajá, un Supervisor. supervisor Music musical. supervisor. Sí, ¿qué digo? Eso más bien se refiere como a alguien que ayuda como también con Armar la, el soundtrack. ajá, con las rolas y Sí. los derechos y tal. Pero sí hay normalmente, con el músico sí es esa figura de que supervisa todo lo que tiene que ver con la música, que de repente también eso va hasta cosas medio triviales como un ringtone, pues, ¿no? Pero de Sí. repente esa No, claro, figura es música también. ve todo, claro, Ve ajá, ve todo. todo lo de música, pues, ¿no? Pues alguien que sepa, ¿no? De eso. Sí, 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 sí. Sí, entonces sí creo que son Hay un figuras director de importantes. arte, ¿no? Claro, claro, claro. Pero digo, a menudo también eso, Qué loco como, que la historia no haya llegado ahí, ¿no? Como con tanta solidez, o tú qué crees. pues hay en dos, tres, Sí se usa a veces, sí, pues. sí, ya se piensa más, pero digo, muchos proyectos que yo hago, pues entro en el último segundo porque el sonidista no había, ¿sabes? O Sí, sea, es en lo que menos se piensa normalmente. sí, 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 y digo, sí, es normalmente lo que menos se piensa. Y también es no comprensible, pero se entiende, ¿no? O sea, Hay explicaciones, pues, para eso, pero sí, eso no pragmáticas, justifica. exacto, exacto. Y de repente si hay una figura de como un supervisor sonoro desde el principio, pues Sí. de repente que esa no sea una prioridad, pero que si haya esa vía de comunicación entre un director, directora y alguien de sonido, ok, está bien que durante el rodaje no sea tu preocupación, pero hay alguien a quien sí le está preocupando y con quien tienes ese Sí, canal de comunicación. y que tiene herramientas para Exacto, para decir, proponer ajá, soluciones. proponer o decir esto no, esa es la figura luego complicada del sonidista, sobre todo, y por lo que la ficción no es a veces tan disfrutable, el puesto de sonista, porque de repente es este agente como del mal, ¿no? De que esto no se puede, ¿sabes? O sea, Sí, cuando sí, sí, todo sí. está funcionando, pues el sonista nadie se entera, pues, ¿no? Todo Claro, está sonando claro, claro. perfecto, no sé qué, pero cuando había una directora que cada vez que me veía entrar al set, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, Sí, sí, sí. porque sí, era así como, es que esto no jaló, ¿sabes? O Sí, sea, sí, sí, sí. ajá, ajá. Pero bueno, si hay esa vía de comunicación y hay esa confianza, pues todo opera como con mayor suavidad. Y que lo sonoro no sea una prioridad a la hora del rodaje, o sea, funciona porque sí hay esa figura, pues, ¿no? Sí, no, pues Ujú. vamos a cambiar, bueno, vamos a mejorar toda Estaría esa bueno, percepción. Sí, yo digo, no estaría digo, no padre. sé si de a poco, pero sí, yo siento que es muy importante abrir más las orejas. Sí. Obviamente, incluso como especie humana, pues nuestro sentido de la vista es como nuestro sentido primordial, ¿no? En el Ujú, que confiamos, por el ujú, cual nos guiamos el gran porcentaje de nuestras decisiones, ¿no? Por ujú, ujú, lo que vemos. ujú. Pero, o sea, hay que entrar en la conciencia de lo que es nuestro sentido del oído, ¿no? Porque el cine lo integra Sí. fielmente, ¿no? Pero es una cosa o sea, el mismo Larson lo dice en su libro, esta cosa de que ni siquiera tenemos un lenguaje para referirnos a lo sonoro. O incluso de lo sonoro hablamos con términos visuales, pues, ¿no? Claro. Como hay sonidos que son fríos, son calientes, ¿no? O Sí, sea, sí, ¿me entiendes? Como que se remite opera en este lugar tan subconsciente que ni siquiera lo podemos nombrar bien. sí, Y es eso también, como el sí. gusto por lo sonoro, en mi caso, pues proviene también de, a partir de la práctica, pues aprender a escuchar un poco más, aunque sea, pues, ¿no? Exacto. Un montón de cosas que no topas. ¿Qué está sucediendo con nuestro cerebro, Ajá, ¿no? Con los estímulos sonoros en totalmente. general, desde la música Ujú. hasta pues cualquier otra cosa. Hasta el día a día, pues, ¿no? Y hasta lo que estás oyendo en tu casa todos los días, pues, ¿no? Claro. Oye, para quienes tengan este perfil de ser sonidistas, para los futuros sonidistas y futuros diseñadores sonoros, ingenieros de mezcla, ingenieros de audio, todas estas personas que eventualmente se van a dedicar a cosas de este estilo,
desde tu experiencia, desde el lugar actual donde tú te encuentras, ¿qué se les podría decir? No sé si un consejo, llamarle así, Ujú, o ujú. simplemente una sensación, una impresión tuya que tengas, algo que puedas compartir que sea importante, alguna clave, algún buen tip, que digas, esto es importante para entender este pedo. Mm, No sé, yo creo que justo hay muchos jóvenes ahorita, cuando tú íbamos en la escuela no había sonidistas, incluso por eso creo que no hacía sonido yo realmente, Ya. porque no A existía, nadie se le ocurría ni siquiera. ajá, porque ajá, era muy básico realmente, como a lo que tenías acceso, pues, ¿no? De repente, a pesar de que teníamos muy buen equipo y eso, pero no sé, como que sí tiene que ver con un devenir tecnológico en el que también cuando entramos a la escuela era una transición también entre lo analógico y lo digital y con la accesibilidad del equipo. Ahorita es muy fácil hacerse de equipo de sonido, no es ni por asomo tan caro como equipo fotográfico. Entonces de repente ya hay mucha gente comprando equipo, ya arrancando como sonistas, mucha gente joven y también como con mucha iniciativa y con mucha y talento, pues, ¿no? Entonces, de repente, como entrar al mundo de lo sonoro no es difícil, pues, ¿no? Es eso, cualquiera se compra una grabadora y unos audífonos, pues, ¿no? Y eso está increíble, porque como se desarrolla todo este lenguaje sonoro y de apreciación sonora. Pero yo creo que, y sigue siendo lo más difícil para mí, probablemente, es darle lugar dentro de la infraestructura de lo cinematográfico y bueno, de la cosa audiovisual a lo sonoro, pues, ¿no? Y como si luchar por ese lugar, pues, ¿no? Y tratar creo que la chamba más importante es comunicar y hacer entender al resto de los trabajadores de la imagen y del sonido la importancia, pues, ¿no? Y lo que se puede generar con el sonido y por qué es importante darle su lugar desde la concepción de una idea hasta la postproducción, ¿no? Excelente. Oye, pues qué chido. Em, muchas gracias por compartirnos todas estas ideas chingonas, ¿no? A partir de la experiencia. Muchas gracias por tu mirada, ¿no? Por personas, por ti, por personas como tú que le dan la importancia a esta área y eso se refleja pues obviamente en las películas en las que has participado. Hay que ponerles mucha atención a esa Ujú. filmografía por medio de esta perspectiva del diseño sonoro y del sonido directo. Películas, pues, muy importantes ya en las que has participado, en las que seguirás participando. Ahorita estuviste nominado al Ariel, estuvo muy chido. Es un peliculón, no nos moverán. Es muy chida, sí. Acabamos de terminar el Edén Subvertido. El Lenzo Vertido lo vamos a Que estrenar, ya ahí está por es estrenarse. una colaboración que estamos haciendo. Exacto. Definitivamente me gustaría mucho que fueras en proyectos futuros, que pudieras ser nuestro director de sonido. Feliz de la vida. Director. Yo siento que eso no puede ser algo menos, ¿no? O sea, que tienes todo demasiada, vaya, al menos para nosotros, suficiente y demasiada importancia como para que sea diferente, ¿no? Hay que Sí, pensarlo todo el tiempo. sí, como para que sea nomás algo que, bueno, para muchas producciones de repente es un mal necesario, ¿no? Es como, bueno, a ver cómo libramos ese problema del sonido, ¿no? Que pues es la Sí, peor manera de abordarlo, ¿no? claro, en realidad Ujú. es una oportunidad y debe de serlo y hay que aprovecharlo porque estos medios que tenemos a nuestro alcance como cineastas para emocionar, para narrar, para lo que tú quieras, lo que para cada quien haga su película, pues hay que aprovechar, ¿no? Hay que Ujú, aprovechar estas herramientas, sobre todo al grado de lo conceptual, que es pues lo más importante y lo que no compra el dinero, ¿no? ujú, Echarle ganas a la hora de la concepción ujú, ujú, y por supuesto lo técnico siempre darle mucha importancia, ujú, ¿no? ujú. Claro, sí. No, ajá, no se puede como menospreciar, pero como dices, no es todo, no es lo más importante, Ya. ¿no? Pero bueno, para llegar a cierto nivel como en el que tú trabajas y en el que estás acostumbrado a trabajar, pues sí, ya también sí es muy importante, ¿no? Todo es importante, Ujú, ujú. ¿no? Sí, también depende de qué quieras, cuál es la salida de una película, ¿no? Si quieres que se exhiba en salas y tal, pues tiene que sonar de cierta manera para que ya que la veas en la sala ¿qué es eso? ¿Sabes? O No sea, no suena desmerezca, raro, ¿no? Todo el exactamente. trabajo, claro. Exactamente. Mínimo, ¿no? Al Sí, contrario, que sí. aporte algo que... Pero es eso, no son los fierros, o sea, digo, sí importan, ¿no? Pero no tiene que ser el mejor micro para los, o sea, hay un rasero, pues, ¿no? Y no es tan inaccesible. Y digo, es lo último en que se piensa a veces, sobre todo como en contextos escolares, ¿no? Pero creo que es importante tenerlo presente desde el principio. Y eso es lo más difícil, también como
Eso, para la gente que está empezando, pues, ¿no? Como darles importancia desde el principio. Ahí está. Pues muchísimas gracias por tu obra, tus películas y tu Gracias. presencia aquí. Muchas gracias, Artur. Qué gusto. Chingón, amigo. Un El gusto placer. es mío. Gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención.